Hola, esta es la primera clase del eje de geometría y vamos a tratar lo que es el plano cartesiano, el punto medio y la distancia entre dos puntos. Comencemos. El plano cartesiano se compone de dos ejes. Un eje horizontal, que se llama eje X o también llamado eje de las abscisas, que se compone de números negativos, el 0 y los positivos. Y un eje vertical, que se llama eje Y o eje de las ordenadas, que también se compone de números positivos hacia arriba, números negativos hacia abajo y la intersección de los ejes es el 0. Estos dos ejes dividen al plano cartesiano en 4 cuadrantes que se cuentan al contrario de las manecillas del reloj. Es decir, aquí tendríamos el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. El primero se compone de números positivos en el eje X y positivos en el eje Y. El segundo de números negativos en el eje X y positivos en el eje Y. El tercero de negativos en el eje X y negativos en el eje Y. Y por último, el cuarto cuadrante se compone de positivos en el eje X y negativos en el eje Y, ya que todos los puntos que tengamos en este plano son de la forma X, Y, donde X pertenece al eje X e Y pertenece al eje Y. Si queremos ubicar puntos en el plano cartesiano, lo que tenemos que hacer primero que nada es observar el punto que queremos graficar, en este caso el punto A, y buscar las componentes en los ejes específicos. El 2 en este caso estaría en el eje X, lo busco aquí, y luego tengo que subir o bajar según lo que corresponda a la segunda componente, que es en el eje Y. En este caso es menos 3, por lo tanto tengo que bajar hasta el menos 3. Y esta sería la ubicación del punto A. Vamos a ubicar ahora el punto B, que está en el 0 del X, por lo tanto está aquí, y en el 4 del Y, por lo tanto subo hasta el 4 y ahí quedaría el punto B. El punto C está en el menos 5 del X y subo al 1 del Y. Ahí estaría el punto C. El punto D está en el menos 1 del X y bajo al menos 2 del Y. Ahí estaría el punto D. Y por último, el punto E está en el 4 del X con el 0 del Y. Eso quiere decir que no subo ni bajo, sino que me quedo exactamente ahí y ahí estaría el punto E. El punto medio. El punto medio de un segmento AB es el punto que está exactamente a la mitad. Es decir, que el segmento AM es igual al segmento MB. Son exactamente iguales. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, si las coordenadas de A son x1 e y1 y el punto B es x2 y 2, entonces el punto medio se calcula como el promedio de las coordenadas x de ambos puntos, coma el promedio de las coordenadas y de ambos puntos. ¿Por qué es esto? Porque si estuviéramos en el plano y ubicáramos las coordenadas de x de ambos puntos, el punto medio estaría exactamente en la mitad de estos dos. Es decir, saco la distancia que hay aquí y la divido entre 2 y puedo encontrar. Y esta coincide con el promedio. Lo mismo pasa con las y. Entonces por eso queda de esta manera. Veamos un ejemplo. Si A es 2,3 y B es 10,7, entonces partamos con las x. Estaría 2 y 10. Para encontrar el punto que está exactamente a la mitad, sacamos el promedio, es decir, sumamos 2 más 10, que sería 12, y lo dividimos entre 2, y nos daría que el punto en medio es 6. Lo mismo en el eje Y, tendríamos que la primera coordenada es 3 y la segunda 7, sumamos 7 más 3 es 10, y 10 dividido en 2 es 5. Por lo tanto, el punto medio en este caso sería la coordenada x de m, que sería 6, como la coordenada y, que sería 5. Distancia entre dos puntos. Partiendo del mismo hecho de que A fuera x1, y1 y B x2, y2, entonces si las ubicamos en el plano, en este caso quiero encontrar la distancia entre A y B. Para esto voy a ocupar esta distancia y esta, que las podemos calcular restando la coordenada mayor menos la menor, y 2 menos y1 nos daría la medida vertical y x2 menos x1 nos daría la medida horizontal.
Y como tenemos un triángulo rectángulo, vamos a ocupar el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, AB al cuadrado, en este caso, la distancia que estamos buscando, al cuadrado, es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Si aplicamos raíz cuadrada para que nos quede la distancia que buscamos, nos queda que la distancia entre A y B sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta va a ser nuestra fórmula de distancia. Veamos un ejemplo. Si A fuera 2,3 y B fuera 10,7, entonces AB en este caso sería x2 sería 10 menos x1 que es 2. Eso al cuadrado más y2 que sería 7 menos y1 que sería 3 al cuadrado. Si resolvemos nos quedaría que AB es igual a la raíz de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y si volvemos a resolver sería 64 más 16 bajo raíz. Y si sumamos nos quedaría que AB es igual a la raíz de 80. Si la raíz es inexacta, no es necesario que lo calculemos, lo podemos dejar de esa manera, como raíz de 80. Esta es la fórmula que no se te puede olvidar entonces, para la distancia entre dos puntos. Y esto es todo con respecto al contenido. Vamos a ver algunos ejercicios que nos permiten trabajar lo que ya hemos aprendido. El ejercicio dice, en la figura, el área del triángulo ABC es 24. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? Fijémonos primero que el punto B está alineado con el punto 2, por lo tanto van a compartir la coordenada Y, que es menos 2. Por lo tanto este punto es de la forma x, menos 2. No sé cuánto vale x, pero lo vamos a calcular. ¿Sí? En este caso ya podemos eliminar algunas de las alternativas, porque esta no tiene coordenada menos 2 y esta tampoco. ¿Sí? Podríamos ser entonces B, D o E. Luego lo que vamos a hacer es ocupar el dato del área del triángulo ABC. El área de un triángulo, ¿sí?, se calcula como base por altura dividido en 2. En este caso, como es un triángulo rectángulo, la base sería AB y la altura sería AC dividido en 2. Como son lineales, basta con que veamos la diferencia de las X para encontrar la distancia entre A y B. Este está en el 2 y este está en el X, por lo tanto la distancia sería X menos 2. Y lo multiplicamos por lo mismo, pero en el eje Y. Aquí estaría el 4. 4 menos 2 nos daría que la distancia aquí es 6. Y eso dividido en 2. Esto es el cálculo de nuestra área y nos va a dar 24. Vamos a borrar estos números para que no nos confundamos. Ahí está. Entonces tenemos que x menos 2 por 6 dividido en 2 me tiene que dar 24. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Para eliminar este 2, lo que vamos a hacer es multiplicar por 2. Al multiplicar se van a simplificar y nos va a quedar solamente x menos 2 por 6. Y 2 por 24 es 48. Luego lo mismo con este 6 que está multiplicando, entonces lo que vamos a hacer es dividir entre 6. Al dividir se simplifica 6 con 6 y nos queda solamente x menos 2. Y 6 por 8 es 48. Y luego menos 2 vamos a sumar 2 en ambos lados de la igualdad. Aquí menos 2 más 2 es 0, así que solamente nos queda x. Y 8 más 2 es 10. Por lo tanto, nos queda que el x vale 10. Por lo tanto, el punto B es igual a 10, menos 2. Alternativa B. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, si M es 2,1, es el punto medio de AB y A es 5, menos 4, ¿cuál de las siguientes coordenadas podría corresponder a B? Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar lo que tenemos.
tenemos un punto A, hay un punto B, y en el segmento que forman, en medio, está el punto E. Este es 5, menos 4. Y este de aquí, no sabemos, le vamos a poner X, Y. Pero sé que el punto medio es 2,1. Más o menos eso es lo que tenemos. Obviamente, esto es solo para ubicarnos nada más. Ahora, yo sé que el punto medio, o sea, M, se calcula con x1 más x2 dividido en 2, y1 más y2 dividido en 2. El promedio de las componentes de los puntos extremos del segmento. Entonces yo sé que x1 más x2 dividido en 2 tendría que darme 2. ¿Sí? Y también sé que y1 más y2 dividido en 2 tiene que darme 1, porque son las coordenadas del punto medio. Entonces, vamos a reemplazar lo que tenemos. x1 en este caso sería 5, más x2 que sería x nada más, dividido en 2 me tiene que dar 2. Multiplicamos por 2 y obtenemos que 5 más x, recuerden que el 2 se simplifica con el 2, y 2 por 2 en este caso es 4, y luego vamos a restar 5, entonces nos quedaría que x es igual a 4 menos 5, que sería menos 1. Ya con esto ya podemos ver que la única posibilidad que tenemos es la alternativa C, pero vamos a comprobar que esto sea así. Para eso vamos a tomar la segunda opción, que es y1 más y2 dividido en 2 igual a 1. Reemplazo, y1 sería menos 4 más y dividido en 2 me tiene que dar 1. Multiplico por 2, me quedaría que menos 4 más y es igual a 2. Y sumando 4 nos va a quedar que y es igual a 6. Por lo tanto, sí es nuestra alternativa correcta y ya estamos muy listos con eso. Último ejercicio. Este ejercicio es el número 51 de la PSU 2019 de la publicación del DEONRE. Así que es un ejercicio oficial. Dice, si los puntos A 4,5, B 8,2 y C 12,P con P mayor que 0, si la distancia entre A y C es el doble de la distancia entre A y B, ¿cuál es el valor de P? En este caso vamos a usar distancia entre dos puntos. Dice que la distancia entre A y C es el doble de la distancia entre A y B. Entonces vamos a calcular primero la que conocemos, que es la distancia entre A y B. AB en este caso sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2, que sería 2 menos 5 al cuadrado. Tendríamos entonces que AB sería igual a la raíz cuadrada, 8 menos 4 es 4 al cuadrado, y 2 menos 5 es menos 3 al cuadrado. Entonces AB es igual a la raíz de 16 más 9 positivo. Recuerden que menos 3 al cuadrado siempre va a dar positivo si está elevado al cuadrado. Entonces AB sería la raíz de 25 y eso sabemos que es 5. Ahí está. Entonces ya tenemos la parte de acá de nuestra ecuación. 2 por 5. Ahora la distancia de A a C, la voy a sacar aquí abajo, sería x2, que sería 12, menos x1, que sería 4, al cuadrado, más y2, que sería p, porque no conozco el valor de p, menos 5, que sería el y1 al cuadrado. ¿Sí? No puedo hacer mucho, pero voy a calcular lo que pueda. En este caso sería la raíz cuadrada
de 12 menos 4, que es 8 al cuadrado, que sería 64, más p menos 5 al cuadrado. Entonces nos quedaría aquí la raíz cuadrada de 64 más p menos 5 al cuadrado. Voy a multiplicar, aquí me quedaría 10 y voy a elevar al cuadrado para eliminar esta raíz. Como yo sé que esto tiene que ser positivo porque es una distancia, entonces al eliminar la raíz me queda 64 más p menos 5 al cuadrado igual a 10 por 10, que sería 100. Voy a desarrollar este cuadrado, que quedaría, recordemos que el cuadrado es binomio. Si yo tengo a más b al cuadrado, esto es a al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces nos quedaría 64 más b al cuadrado, en este caso como es negativo, si es negativo cambia el primer signo, sería menos 2 por 5, 10p, más 25 igual a 5. Y como vemos nos va a quedar una ecuación cuadrática, así que lo que vamos a hacer es dejar todo de un lado de la igualdad, es decir, p al cuadrado menos 10p, 64 más 25 son 89, menos 100 sería 11, igual a 0. Y cuando tenemos una ecuación cuadrática, aquí podemos hacer dos cosas. Una es tratar de factorizar, y si no podemos factorizar, ocupar la fórmula cuadrática. Así que primero voy a tratar de factorizar. Para factorizar, reparto el valor de p, porque p por p me da p al cuadrado, y luego busco dos números que multiplicados den 11, y que sumado, restado en este caso, nos dé 10. Y va a ser muy fácil porque sería 11 por 1. 11 es primo, así que no hay muchas opciones. Para que me dé negativo, los signos tienen que ser diferentes y el mayor tiene que ser negativo, menos, más. Entonces ocupamos aquí la regla que dice que el producto de dos números de 0, entonces uno de los dos tiene que ser 0. Entonces de aquí obtenemos que o p menos 11 es igual a 0, y por lo tanto p valdría 11, 11 menos 11 es 0, o p más 1 es igual a 0, donde p sería igual a menos 1. Menos 1 más 1 es igual a 0. Pero el ejercicio dice que p tiene que ser mayor que 0, por lo tanto la única respuesta que nos sirve es esta. P debería ser 11 y esa es la alternativa C. Espero que les haya servido, que se haya entendido, y si no, pueden preguntar durante la clase, no tengo ningún problema. Cuídense, que estén muy bien.